Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este episodio número 12 en el que vamos a hablar del análisis DAFO. Seguro que en alguna ocasión has oído hablar de él, ya sea como DAFO o como FODA, en función del país, sobre todo ya que en Latinoamérica se suele llamar más FODA y aquí se llama DAFO en España. Este análisis lo que hace es ver cómo estamos tanto a nivel interno como a nivel externo, a nivel empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del DAFO hay dos parámetros que dependen de nuestra propia empresa o de nosotros como empresa, mientras que otros dos dependen del entorno, dependen de la situación económica o de parámetros más macro, que no dependen única y exclusivamente de lo que queda en nuestra mano. Así pues, tendríamos debilidades y fortalezas que dependerían de nosotros, mientras que tenemos oportunidades y amenazas que dependen del entorno. En primer lugar, lo que se hace en el DAFO sería ir por partes analizando cada una de estas patas que componen el DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. De ahí las siglas del DAFO. A nivel del análisis, es más de pensar en uno mismo y de pensar sobre el entorno y de analizar de una forma no excesivamente detallada. Es decir, aquí no queremos tampoco extraer datos súper precisos de tendencias, no queremos extraer la contabilidad de la empresa, sino que queremos hacernos una idea general de por dónde van los tiros. Luego ya, una vez hecho nuestro DAFO, ya veremos qué puntos nos interesa quizá indagar un poquito más, ampliar un poquito más esa información o sacar estudios de mercado más detallados para ver en qué medida las oportunidades o las amenazas se puedan llegar a dar. Entonces, en debilidades, ¿qué tenemos que hacer? Ver aquellas cosas que estamos haciendo peor que la competencia. Hay competencia en el entorno y tenemos que ver en qué somos peores nosotros o qué estamos haciendo de forma no tan excelente como quizá lo están haciendo otros. En qué áreas estamos obteniendo menos éxito de nuestra consulta. Estamos teniendo muy poquitos contactos, tenemos una facturación muy baja, no tenemos renombre. Todo eso serían debilidades. Otra de las cosas que tenemos que ver dentro del punto de debilidades es nuestros problemas, los problemas en los que yo tengo actualmente en mi consulta, ¿qué origen tiene? Entonces, si nosotros tenemos una serie de problemas que somos capaces de llevar a un punto de origen común, veremos que eso es una debilidad muy grande y que evidentemente algo tendremos que hacer con ella. Lo veremos posteriormente. Por otra parte, de las debilidades surgen las amenazas principalmente. También pueden haber amenazas que ataquen las fortalezas, como puede ser el coronavirus. Pero por lo general, las amenazas van a ser especialmente demoledoras en la medida que ataquen a nuestro punto débil, ya que si atacan al punto fuerte será algo que ataque a nivel global, porque como hemos comentado, depende del entorno y no tendrá tanto impacto sobre nosotros. Sin embargo, si esa amenaza impacta sobre nuestra principal debilidad, va a ser muy difícil que nos podamos mantener a flote o al menos que no nos ocasione un gran daño. Entonces es importante ver qué amenazas pueden suceder a nivel macroeconómico o macrosocial que puedan tener una influencia en nuestra consulta. El COVID, evidentemente, ha sido una amenaza, pero era bastante difícil de prever. Entonces, no sería una amenaza tampoco como tal. Sin embargo, sí que sería una amenaza lo que somos capaces de ver a día de hoy lo que está por venir. Pues quizá algún confinamiento, quizá el no tener libertad de movimiento durante X tiempo, el miedo de la población, la crisis económica. Todo eso son amenazas que ya sabemos que van a suceder. Por lo tanto, hemos de anotarlas para ver qué podemos hacer posteriormente con ellas. Vale, aquí la idea con el DAFO es tener un listado de información, objetividad, y ya está. De momento no queremos implementar ninguna acción. El DAFO es meramente descriptivo. Entonces, una vez tenemos todas esas amenazas cubiertas, pasaríamos a las fortalezas. Veríamos en este caso en qué somos buenos nosotros, qué estamos haciendo mejor que la competencia, por qué vuelven los pacientes a nuestra consulta y de esta forma extraemos en lo que somos realmente buenos. Y por supuesto, del mismo modo que de las debilidades emergían posibles amenazas, también sucede lo mismo con las fortalezas. También hay oportunidades
que podemos aprovechar. ¿Que pueden venir oportunidades que podamos aprovechar en vía a nuestras debilidades? Pueden venir, pero la aprovecharán otros cuya fortaleza sea nuestra debilidad. Entonces, eso es lo importante de tener nuestro análisis DAFO, que sabemos qué oportunidades podemos aprovechar y qué oportunidades no. Porque no todas las oportunidades vamos a ser capaces de poder aprovecharlas. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea de cómo montar un e-commerce o de cómo vender consultas online, el crecimiento exponencial que ha tenido el mercado online, el mercado digital, no es para nosotros una oportunidad real. De hecho, sería más una amenaza que una oportunidad, porque está atacando una de nuestras debilidades. Entonces, esta es la importancia de conocernos a nivel interno y de ver cómo podemos aprovechar lo que sucede en el mercado, porque es inevitable que cada uno tenga sus fortalezas, sus debilidades, y justamente por el hecho de serlo, nuestra debilidad será la fortaleza de otro y al revés, nuestra fortaleza será la debilidad de otras personas. Y es ahí el punto en el que tenemos que incidir y en el que tenemos que prestar especial atención para no perder esa posición dominante o esa fortaleza dominante. Y este análisis DAFO, como comento, es meramente descriptivo y en un principio no nos serviría para mucho más que para ver el panorama, ver la situación y conocer los datos de una forma objetiva. Pero para que este análisis DAFO se nos vuelva una herramienta útil, hemos de hacer sobre él el análisis CAME, es decir, corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Entonces, de esta forma, una vez tenemos nuestro listado de debilidades, vamos a ver cómo podemos corregirlas. Si yo saco que mi debilidad es, por ejemplo, la falta de recurso económico para poder invertir, vamos a ver cómo puedo mejorar esa vía. ¿Puedo pedir quizá financiación? ¿Puedo quizá subir las tarifas? ¿Bajarlas? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi debilidad? ¿O cómo puedo hacer que tenga un menor impacto? Si no tengo suficiente recurso económico, pues igual buscarme un alquiler más barato sería una buena corrección a esa debilidad. Si yo no puedo pagar 1.000 euros al mes de alquiler, sería lógico buscar un alquiler de 500 o 300 euros, pese a que ello implique el cambio de ubicación. Por otra parte, tenemos las amenazas que hemos de ver cómo afrontarlas. No es simplemente que la amenaza esté ahí y verla venir y decir, ¡hala, qué bien! Nos viene una crisis económica, sino ver qué vas a hacer tú para defenderte ante esa crisis o ante esa posible crisis. No sabemos qué va a suceder, evidentemente, pero sí que podemos ver venir ciertas tendencias, cierto cambio de hábitos, un paro que hacía tiempo que no teníamos. ¿Vale? Entonces, todo eso no hemos de dejarlo pasar y hacer ojos ciegos y ya está. Hemos de verlo y afrontarlo. Y crear un plan de contingencias, crear un plan de acción en caso de que esa amenaza se torne real. Por ejemplo, una amenaza podría ser que el sistema sanitario incorpore nuestro sistema de una forma de cierta calidad, digamos, que se equipare a la atención que hay por lo privado a la atención pública. Eso sería una amenaza que podría suceder. Entonces tenemos que saber cómo actuaríamos en caso de que se materializase esa amenaza en el mundo real. Por otra parte, las fortalezas hemos de mantenerlas, evidentemente. Si tenemos esa posición de liderazgo en algún área en concreto, si nuestra empresa destaca en alguna área específica, hemos de ser capaces de mantener en el mercado esa fortaleza como tal. Porque esta va a ser la forma que todo tire. Que la fortaleza al final es lo que nos hace avanzar. La debilidad es lo que nos lastra. Entonces, como la fortaleza es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene a flote, en auge y dándole crecimiento al negocio, hemos de hacer todo lo posible por no perder esa posición. Y por supuesto, tenemos que ver las oportunidades. Cada amenaza, por lo general, viene con unas oportunidades de la mano. O sea, todo es una moneda de doble cara. Amenazas y oportunidades son caras opuestas de la misma moneda. Y por lo general, por mucho que se muestre una a nivel más evidente, no quiere decir que la otra cara deje de existir. Es importante hacer siempre este análisis y ver que hay vida mucho más allá de las posibles amenazas, que por lo general tendemos a centrarnos en el miedo, a ver el panorama social, a ver todo lo negativo de las cosas que te pueden dejar fuera del mercado. Sin embargo, se nos olvida
que cada oportunidad trae consigo, perdón, que cada amenaza trae consigo una fortaleza, por la otra parte. Hemos de ser capaces de ver cuál es y tratar de explotarla. Y lo mismo sucede con debilidades y fortalezas. Si nosotros somos buenos detectando las debilidades de los demás, podremos crear fortalezas en base a sus debilidades que nos permitan diferenciarnos del mercado y ser más visibles en las áreas donde los otros están fallando.